Y ahora sí está grabando la sesión. Y bueno, ya conversamos algunos conceptos con respecto a la propiedad, hablamos algunas distinciones, hablamos de la importancia de la propiedad privada, hablamos de las características de la propiedad privada y hablamos también de lo que entendíamos por propiedad pública y cómo se distinguía esta propiedad pública de la propiedad privada. ¿Tienen alguna duda ahí? No, profe. Todo claro. Ya. Y ahora les voy a hablar de los sistemas de asignación de la titularidad de la propiedad. Nosotros hemos conversado hasta este punto cómo nosotros podemos asignar la propiedad, de qué forma, o sea, por qué es importante asignar la propiedad. Hemos dicho también de dónde vienen como las reglas de cómo nosotros asignamos la propiedad y nosotros podemos hablar de estos distintos sistemas de asignación dependiendo de lo que nos postula Guido Calabresi y Douglas Melamed. Ellos son los que nos dan algunas indicaciones. Yo creo que se acuerdan, nosotros hemos estudiado también a Guido Calabresi y la importancia que tenía en el análisis económico del derecho dentro de lo que hemos estudiado hasta ahora. Distintas formas en que nosotros podemos asignar la titularidad de los derechos de propiedad. Uno es el concepto de la eficiencia económica, y este concepto de la eficiencia económica, que también en parte hemos estudiado o entendemos al menos, tiene que o toma en consideración lo que se llama la eficiencia administrativa. Cuando nosotros hablamos de eficiencia administrativa, nos estamos refiriendo a la minimización de los costos administrativos bajo el criterio costo-beneficio, que son criterios que nosotros hemos revisado dentro de lo que hemos visto hasta ahora, y recuerden que en general cuando nosotros hablábamos de eficiencia o cuando hablábamos de que algo era eficiente, en general nos estábamos refiriendo a que tenía un mejor costo, ¿no? Y un mejor servicio por un mejor costo en cuanto a este criterio de este costo-beneficio, ¿no? Es decir, que el costo que yo pago por una cosa determinada es menor, es menor que el beneficio esperado que yo tengo de esa cosa en particular. Y en esto, cuando nosotros hablábamos de la eficiencia económica, hablábamos del óptimo de Pareto, es decir, que se busca que la distribución de los recursos no pueda ser ya más perfeccionada en el sentido de que un cambio adicional para mejorar la situación de uno o de algunos no sea posible sin de mejorar la de otro u otro, lo que generaría una eficiencia asignativa. Ese es el criterio de la eficiencia económica. Nosotros también, hasta este punto, dentro de lo que hemos revisado, también hacemos críticas al óptimo de Pareto, y en general hacemos críticas a lo que revisamos en el análisis económico del derecho, sobre todo en que los modelos predictivos, el óptimo de Pareto y los conceptos de eficiencia, el teorema de Coase, parecen funcionar bien cuando nosotros nos circunscribimos solamente a estos pequeños ejemplos que nosotros estamos revisando, los ejemplos de la microeconomía, pero se dificultan cuando los llevamos o los extrapolamos a la realidad. Otro criterio es el criterio de la distribución y que se distingue un poquito de este concepto de la eficiencia, porque recuerden también cuando hablábamos de la eficiencia o lo que es eficiente, nosotros no hablamos en términos de justicia y eso permitía que cuando nosotros hacíamos la distribución inicial de todos los bienes existentes, cuando hablábamos del óptimo de Pareto dentro de los primeros ejemplos, nosotros decíamos que incluso podía ocurrir que todos los bienes existentes nosotros los entregáramos a solo una persona y eso sería una asignación eficiente según Pareto, o que yo hiciera una asignación sin siquiera preocuparme de cuáles eran los intereses de cada una de las personas a las cuales yo estaba repartiendo los bienes, sino que a mí quizá lo único que me interesaba era que repartir los bienes existentes, los escasos bienes existentes, sin preocuparme de lo que verdaderamente quiere cada persona. Lo que podía ser mejorado, si nosotros incorporábamos la noción de contrato, de trueque, etcétera, lo que pudieran hacer los distintos agentes una vez que yo hacía este óptimo de Pareto, siempre que cualquier mejora que yo haga Pareto no afecte este concepto de la eficiencia, es decir, que alguien quede con algo más de lo que había quedado y este algo más pudiera afectar los intereses de esta distribución inicial de otra persona. Y ahí es donde hacíamos la distinción cuando hablamos de que quizás Juan, cuando hablamos de un universo donde había manzana y sandía, y quizás Juan no le interesaban las sandías. Este ejemplo que también vimos de clase y muchos de ustedes también me lo dieron cuando tuvimos la evaluación. El criterio de distribución, por el contrario, atiende a la distribución de la riqueza y a la distribución de lo que se consideran ciertos bienes como merecidos. Y en cuanto a la distribución de la riqueza, no cabe duda que todas las sociedades tienen determinadas preferencias, pero el tema de estas preferencias distributivas es sumamente complejo, pues son muchos los factores que influyen en este concepto, ¿no? Y esto tiene que ver, cuando nosotros hablamos de esta justicia distributiva, el concepto de la distribución de la riqueza,
siempre existe como esta duda de quién entonces debiera hacer la distribución de la riqueza o cuál es el criterio de justicia, el criterio de equidad, y cuando nosotros conversamos, sí, desde el punto del análisis económico del derecho, nosotros tenemos o podemos pensar desde lo que es justo y equitativo. Ahora, independiente de la discusión, si nosotros lo pensamos, por ejemplo, en el marco de la Convención Constitucional, que es algo que nosotros estamos viendo ahora, que es un tema muy vigente en Chile, una de las primeras cosas que motivó este proceso en el que nosotros estamos viviendo es precisamente una mejor distribución de la riqueza y es precisamente el buscar igualar en algún grado la cancha que nosotros sabemos, y el mismo análisis económico del derecho nos dice, desde un principio no todos somos iguales, ¿no? Tenemos distintas competencias, distintas capacidades. Y para poder entender esta diferencia, cuando yo hablo de lo que es justo, de lo que es equitativo, yo podría decir, y esto estoy viendo como el primer ejemplo del óptimo de Pareto, si nosotros tuviéramos una X cantidad, yo no soy matemática, una X cantidad de dinero a repartir en Chile, y que yo considerara que a todos las y los chilenos les voy a entregar 100.000 pesos, sin ningún criterio de distinción, ¿eso sería equitativo? Si yo dijera, no sé, dispongo de tantos millones de dólares, porque para que a todos los chilenos nos pudieran dar 100.000 pesos, tendrían mucho, mucho dinero, y yo dijera, a todas las personas les voy a dar 100.000 pesos. ¿Eso es equitativo? Más que nada quiero ver, o ver si conocen bien este concepto de la equidad. Equitativo. El que yo decida, ya yo soy el líder supremo, ¿no? La presidencia. Se me ocurre la super idea de que a todas las personas les voy a entregar 100.000 pesos. ¿Eso es equitativo? Entender equitativo como igualitario, puede que sí. ¿Ya? Pero igual también tiene cierto lado relativo, porque por ejemplo no es lo mismo entregarle 100.000 pesos a... Depende de la situación de las personas, porque no es lo mismo entregarle 100.000 pesos a una persona que con suerte, bueno, pasa el día a día, a 100.000 pesos a una persona que vive otra situación y vive en una casa grande y todo. Claro, entonces el concepto de equidad distingue. Sí, quizás, no sé, uno podría pensar en criterios de justicia, de óptimo de Pareto. Si yo a todos le entrego 100, sí, es igualitario, todos vamos a recibir 100. El punto, cuando hablamos de esta justicia distributiva, de este distinto sistema, nosotros no nos preguntamos o no buscamos repartir la torta en partes iguales siempre, porque nosotros tenemos que pensar primero la situación inicial en que se encuentra cada persona que va a recibir ese monto. Entonces, de esta manera puede que me pasen 100.000 a mí, le pasen 100.000 a Branco, a Scarlett y Juan, y le pasen 100.000 a Angelini. Entonces, eso no es justo en cuanto a la capacidad económica y 100.000 también a una persona que se encuentra en la calle en situación que ni siquiera tiene un bien donde vivir o donde quedarse o donde pasar la noche. Entonces, para que nosotros hablemos de justicia distributiva o en términos de equidad, y es distinto a los términos de eficiencia o la forma en que nosotros hemos pensado desde el punto de vista del análisis económico, la equidad no coincide con el concepto de la igualdad, ¿no? Porque claro, este concepto de la igualdad, a todos nos dieron 100.000 pesos, sí, alguien podría decir, sí, el hecho de que a todos nos den 100.000 pesos es justo. Pero es justo cuando nosotros pensamos las condiciones iniciales de cada persona, y es así como, en parte porque no, el Estado chileno ni ningún Estado en general tiene la capacidad económica como para poder hacer eso, lo que hace es que prioriza. Entonces, ¿cómo prioriza? Lo prioriza buscando los perfiles de las diferentes personas y busca dentro de la masa de las personas que nos encontramos en el territorio, aquellas que necesitan mucho más, y a las que necesitan mucho más, les proporciona bastantes más beneficios de aquellas que el sistema indica como que no necesitan tanto como estas otras. Ahí donde nosotros vemos también este concepto de los criterios de distribución, de justicia distributiva, estos criterios de equidad, incluido en la generación de políticas públicas en Chile, en particular, por ejemplo, el acceso hasta la cuna, la entrega de la ajuar a las madres que tienen hijos en hospitales públicos, la ayuda
con respecto a las vacunas de todos los niños que se encuentran en el territorio nacional, por lo menos las vacunas que son esenciales. También podríamos hablar, y eso es equitativo y también es igualitario, el acceso a la vacuna COVID en el caso de Chile. Todas las personas que se encuentran en nuestro territorio, y las chilenas y los chilenos, podemos ser vacunados sin costo alguno, ¿no? Y también la posibilidad de tener acceso a los exámenes de PCR, que también, si bien uno puede pagarlos, también existe la opción de obtenerlos gratuitamente. Entonces ahí uno ve este concepto primero de la equidad, donde yo distingo a quienes estoy repartiendo y cuál es su situación inicial, para priorizar los escasos recursos que tengo para aquellos grupos de personas que requieren más y los que requieren menos, que puedan satisfacer sus propias necesidades. Y por otro lado, de justicia igualitaria, pero con un concepto de bienestar social, cuando yo les hablo de los procesos de vacunación, en el caso del COVID, ¿no? Y por las circunstancias que nos encontramos ahora y que probablemente ustedes saben, estamos lejanos a superar todavía, si bien se supone que pronto tenemos que regresar, en el caso de las universidades, a trabajar ya no a distancia, sino en el edificio de la universidad y ya con clases en persona. La emergencia COVID todavía no se encuentra superada y no sé si saben que se encontró otra variante. Sí, en Francia. En Francia, pero otra variante. creo, no sé si estoy equivocado, pero me pareció leer que no era de preocuparse, por ahora, pero bueno. Ojalá que sea para ya volver a algún grado de normalidad, porque ya es una situación tan compleja seguir viviendo así. Bueno, y que toda la gente que no se ha vacunado. Ya entendimos la lección. No todos, ¿no? Hay mucha gente que, bueno, dentro de las discusiones que se están dando en la universidad, existe gente que está discutiendo, no gente que trabaja en la universidad, sino gente que quiere acceder a la universidad, que no quieren ocupar mascarilla porque consideran que es como que se atenta contra su libertad porque ellos quieren andar sin mascarilla. Yo también quiero andar sin mascarilla, pero es necesario. Claro. Y eso que Chile, igual dentro de, para ser un país como, bueno, tercer mundo y latinoamericano, entiende en general bien, creo yo, el tema de las restricciones en comparación a países como europeos, que hay movimientos antivacuna y antipandemia considerables. O sea, el ¿Y Estados presidente de Unidos? Francia, Macron, hoy día vi que criticó como a la gente que no se había vacunado y después entrevistaban, así como cualquier persona lo haría, entre comillas, y después entrevistaban a franceses y decía que algunos franceses decían como qué mal que haya dicho este tipo de comentarios en contra de los antivacunas porque casi que está postulando a la presidencia, me parece, ¿no? Así como casi que no tiene por qué dar como su opinión al respecto y ya no voy a votar por él porque como que criticó a los antivacunas. Ese concepto errado de la libertad, ese concepto errado de que yo soy libre de hacer, yo no lo puedo entender, está bien, y eso a ustedes y a mí también me lo enseñaron desde primer año. Nosotros somos libres de tomar una serie de decisiones, una serie de derechos, siempre que no esté prohibido por el derecho y siempre que no afecte el derecho de terceros. El hecho que yo decida no vacunarme y el hecho que yo decida no utilizar mascarilla en una situación de emergencia mundial está afectando el derecho de terceros sí o sí, en cuanto no superamos esta enfermedad. Entonces, si eso no se entiende y se ve en todo nivel, yo he escuchado esta discusión en todo nivel de gente que sostiene que no se va a vacunar porque no puedo entenderlo yo. Ya. Esto sería con respecto a este criterio de la distribución y entendiendo el concepto de la distribución, que si bien es un concepto esperado, que uno espera en un sistema de eficiencia en la forma en que yo reparto la propiedad o el dominio de las cosas, o la titularidad de estos derechos de propiedad, hay que tener en cuenta este criterio de equidad. Es decir, cuando yo hago estos repartos iniciales, cuando hablamos del óptimo de Pareto, cuando hablamos del eficiente, cuando hablamos del teorema de Coase, siempre tener en cuenta este concepto de la equidad. Es decir, no que yo le entregue a todos por igual, sino también preocuparme de cuál es la situación inicial de cada persona. Uno de los problemas principales que hay en nuestro sistema nacional también con respecto a estos beneficios. Nosotros tenemos muchos beneficios sociales, el problema es que existe un mal concepto con respecto a lo que es la clase media en Chile y la extrema pobreza en Chile, en cuanto mucho clasificamos en esta clase media y la clase media como que no tiene muchos beneficios. Eso también debería mejorarse en algún momento. Y eso solo puede mejorar mejorando las arcas fiscales. La única forma de mejorar las arcas fiscales es aumentando los impuestos. Y cuando hablo del aumento de impuestos, me refiero, y ahí también con respecto al criterio de la igualdad, no los impuestos que nos cobran a todos los chilenos, como el IVA, que es el impuesto que más dinero está recibiendo las arcas fiscales, sino el impuesto a quienes más dinero ganan en Chile, que sería lo propio, ¿no? Y sería lo que ocurre en otros países, por ejemplo, Francia.
A pesar de que Francia tiene este concepto absoluto de libertad, ellos pagan gran cantidad de impuestos al Estado francés, sobre todo cuando ganan mucho dinero. Y por ello tienen educación gratuita, tienen salud gratuita y una serie de beneficios que nosotros no tenemos, porque el Estado tiene suficiente solvencia para hacerlo. Y otro criterio de titularidad del derecho de propiedad, nosotros encontramos otros criterios de justicia, y estos son razones que influyen en esta elección que la sociedad realiza respecto a la titularidad inicial de este bien, y que no pueden ser comprendidos en términos de eficiencia y distribución, como lo que veíamos antes, en el primer caso que era con respecto a este titular más eficiente, y por otro lado a esta distribución, y cuando hablábamos de distribución en términos equitativos y no solamente igualitarios. Por ejemplo, en el caso de la acción positiva, en el caso de los afroamericanos en el territorio norteamericano, o las medidas que el Estado chileno debiera tomar con respecto a las comunidades indígenas, donde lo que se intenta, es decir, aquí estoy hablando que son otros criterios de justicia, donde yo puedo tomar medidas, donde yo beneficio preferentemente a un grupo particular, no a toda la nación, pero lo hago tratando de saldar alguna deuda histórica que yo tengo con este grupo que fue afectado por las decisiones que tomó ese Estado en particular. En el caso particular chileno, nosotros podríamos pensar que serían titulares de estos criterios de justicia los pueblos originarios del norte de Chile, por lo que se llama la deuda histórica, también en el caso del pueblo mapuche, por la expropiación de territorios mapuches en su momento, o más bien la reducción de los territorios mapuches, y en el caso del norte de Chile, los procesos sumamente fuertes de chilenización, y en los casos de los procesos de chilenización, estamos hablando de los pueblos originarios aymara y quechua, y también con respecto a los afrochilenos, y también con respecto a que, no olvidar que todo el norte de Chile, lo que se llama el norte grande de Chile, es un territorio que no era un territorio chileno, sino que fue anexado después de la Guerra del Pacífico. Entonces también se hizo este proceso de chilenización porque mucha gente aún se consideraba peruana, aún se consideraba boliviana, y bajo ningún punto estoy justificando, no es lo que estoy explicando. Se creó todo un proceso horrendo donde habían brigadas chilenas que lo que hacían era perseguir a las personas que todavía se sentían identificadas como peruanas o como bolivianas en el territorio nacional. Lo que implicó que en el caso de los pueblos originarios del norte de Chile, en muchos casos cambiaron sus apellidos para no ser perseguidos. Sus casas eran marcadas, fueron golpeados. Esto a nosotros no lo enseñan mucho en el colegio, pero es parte de nuestra historia y una historia muy negra de la historia chilena. Y lo mismo ocurre en el sur de Chile, pero con respecto a todo el proceso que ustedes saben de la pacificación de la Araucanía y la reducción de los territorios de los pueblos originarios, y así no podemos ver más casos complejos como los Selknam, por ejemplo, pero la discusión de los Selknam en el sur de Chile va particularmente en cuanto fue un genocidio, y si bien ahora hay un grupo de personas que dice ser descendiente, todavía no se ha logrado comprobar la supervivencia de este pueblo originario. Les digo esto nuevamente porque ustedes no tuvieron derecho indígena y es un tema que se va a discutir constantemente y para que entiendan estos otros criterios de justicia. Y cuando hablamos de estos otros criterios de justicia, también lo vemos desde el punto de vista de estos términos de reparación, y lo vemos en estos deberes o deudas que tienen los estados en la configuración de los estados y en el daño que puedan generar. Por eso les hablaba también de las medidas de acción positiva con los afroamericanos en el territorio norteamericano en cuanto a la esclavitud, y en el caso de los afrochilenos sería similar, si bien Chile no los trajo como esclavos, sí otros estados los trajeron a ese territorio como esclavos, ¿no? Entonces ahí está la discusión que se puede dar al respecto, y que es importante con respecto a esta reparación y por qué debe darse esta reparación. Y esta reparación también obedece a tratados internacionales y convenios que nosotros hemos realizado como Estado chiquitito que somos y que dependemos tanto de toda esta institucionalidad internacional. Y por eso es que es tan importante, porque también yo creo que se acuerdan que años atrás, y bueno, y de hecho dentro de los mismos debates presidenciales, la gente hablaba de no más ONU, salirnos de los tratados internacionales, todo eso es una discusión absolutamente... Salirnos de los derechos humanos. Salirnos de los derechos humanos, hasta marchas donde uno decía salirnos, eso horrendo. Horrendo literal, no solamente sí. Desde lo humano, no solamente porque a nosotros nos interesa la reparación y la afectación de los derechos humanos, sino porque somos un Estado enano. O sea, si nosotros no salimos de las instituciones internacionales, todos nuestros vecinos nos van a comer. Nada, somos súper poca población. Somos una larga extensión de territorio que es muy difícil de controlar. Entonces, si salimos de la protección de este sistema internacional, probablemente no vamos a subsistir por tan largo tiempo como nosotros creemos. Entonces, creo que a veces hay que como que tener este sentido de realidad de lo que es Chile, realmente.
Ya. Y lo último que vamos a ver hoy día son los sistemas de protección de la propiedad, que también en parte lo hemos visto, lo entendemos como concepto, pero quizá no lo hemos visto desde el punto de vista del análisis económico del derecho, y tiene que ver con, bueno, esto también es algo que habla Calabrín y Melamed, y lo hablan particularmente en un texto que se llama Reglas de propiedad, reglas de responsabilidad e inalienabilidad, un vistazo a la catedral. Y ahí definen distintos sistemas de protección de la propiedad. Una primera es la regla de la propiedad, donde quien desea remover la titularidad del propietario debe comprársela en una transacción voluntaria por el precio que fije el vendedor, y bajo esta regla el Estado, lo único que se limita en esta regla de la propiedad es a garantizar los derechos de propiedad, incluso imponiendo sanciones penales a quienes vulneren la propiedad. Pero las transacciones que se dan sobre la propiedad, y la única manera que alguien pierda la propiedad es debido a esta transacción voluntaria, donde el dueño de una propiedad decide llegar a un acuerdo con un tercero, porque quizá que el bien ya no le es interesante o ya no vale lo suficiente y más bien requiere el dinero y lo vende un tercero. El Estado solo supervisa que se realice dentro del marco jurídico esa transacción. Y en el caso de que alguien violente la propiedad, entonces ahí el Estado puede accionar contra quien violente la propiedad en cuanto a garantía de esto. Ese es como este concepto de la regla de la propiedad. La otra regla es la regla de la responsabilidad, y bajo esta regla es posible alterar, explotar o despojar de los derechos de propiedad al propietario, pero para nosotros poder hacer esto, nosotros tenemos que pagar por ello un valor objetivamente determinado por los daños y perjuicios que yo voy a ocasionar a este tercero a quien yo le retiro la propiedad. Y con respecto a este concepto de la protección de la propiedad en cuanto a la responsabilidad, ¿en Chile tenemos algún sistema en el que nosotros podamos hacer eso? Donde nosotros podamos quitar el ejercicio de primo de un territorio, de un bien inmueble, de un territorio, a un privado, y que después yo tenga que compensar, no le pregunto, sino que se lo quito y después le pago. ¿Puedo hacer eso? Estado, ¿no? Sí. La expropiación, ¿no? Expropiación. La expropiación. Sí, lo tenemos. Y este valor objetivo también se encuentra fijado, ¿no? El valor objetivo que yo pago por expropiar, y por supuesto, como nosotros tenemos una historia compleja con la expropiación, la reforma agraria, y todo lo que después eso provocó en nuestro sistema, ¿no? Y el descalabro que eso provocó y la sobrereacción, entonces por eso nosotros tenemos la posibilidad de expropiar, pero tenemos que justificar absolutamente la decisión por la cual el Estado decide expropiar un determinado territorio, porque no tiene otra alternativa, y si lo hace tiene que pagar un costo determinado. Y una de las críticas que nosotros generalmente no expropiamos en Chile. Cuando esto ocurre, se compensa con un valor que está determinado ya por la ley. Una de las discusiones que se da es que el valor no es el valor comercial que tienen estos bienes, bienes inmuebles, estas casas, este territorio, sino el valor que el Estado determina. Esa es la discusión. Pero como similar cuando pasa con los avalúos fiscales de las casas. Algo similar lo que se le paga el avalúo. Es lo que se le paga, el avalúo fiscal. Ya. Entonces, es bastante menos. Entonces, ahí está pero casos de expropiación, y debido a lo que les mencionaba hace un rato, por el riesgo y por el miedo que existe de expropiar, es muy poco probable que nosotros expropiemos en Chile. Y se entiende también porque en realidad la regla que opera en virtud de la Constitución que nosotros tenemos y en virtud del sistema en el que vivimos es la regla de la propiedad. Es decir, el Estado no se mete en aquellas transacciones que son de carácter privado. Solamente lo hace por vía muy excepcional y en el caso que no sea posible otra alternativa, porque necesita en ese territorio ubicar una carretera que va a ser de utilidad para todas las y los chilenos que circulan por allí. No hay otra. La única posibilidad tiene que ser extremadamente justificado, y son actos muy excepcionales. Nosotros no expropiamos como regla general. Y de hecho, yo creo que es muy poco probable que la propiedad es tan importante en nuestro sistema, y el concepto de la propiedad privada es tan importante, que les puedo garantizar que en el proceso constituyente también se va a discutir de la propiedad. Quizás se van a incorporar nuevos conceptos de la propiedad, como la propiedad comunal, distinta de la copropiedad inmobiliaria, el reconocimiento de propiedades distintas como las propiedades de los pueblos indígenas, pero no creo que cambie el ejercicio en que nosotros tenemos de esta idea de la propiedad privada, porque es una idea
que se encuentra como muy arraigada en nuestro sistema y nuestra cultura en general. La gente protege mucho su propiedad privada, incluso los que se manifestaban para el estallido social, o aquellos, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, en el caso de la AFP, la gran mayoría quiere cambiar el sistema de la AFP, sin embargo, quieren mantener la cotización de carácter particular, es decir, que nosotros tengamos cuentas individuales y no entregar esto como, por ejemplo, al Estado. O sea, este concepto de la propiedad privada probablemente se va a mantener en la nueva Constitución, quizá un poquito más como rebajada dentro de lo que nosotros tenemos actualmente, pero se va a mantener, quizá con no ese artículo gigante que tenemos actualmente, un poquito más equilibrado, pero sí se va a mantener este concepto de la propiedad privada. Yo creo que se van a incorporar nuevos conceptos, y cuando hablo de nuevos conceptos, porque eso también se discute mucho en la Convención Constitucional, no me refiero a que los constituyentes van a inventar propiedades distintas, sino que el proceso constituyente va a reconocer propiedades que existen, o ejercicios y titulares de derechos de propiedad que ya existen, como por ejemplo la propiedad indígena, que culturalmente existe antes de que existiera el Estado chileno, o la propiedad sobre el agua indígena, que existe antes de la existencia del Estado chileno. No, que en algún momento también se ha discutido mucho que el proceso constituyente como que está inventando, va a cambiar las banderas, y que va a cambiar el himno, y que va a destruir ese concepto nacional chileno. No es real, lo que viene a hacer es a incorporar nociones que siempre existieron, y quizá para nosotros que vivimos en el norte es algo evidente, y quizá gente del centro no se imagina que es así. Nosotros vivimos en la interculturalidad todos los días, en el colegio, donde estamos estudiando, movilizándonos por la calle, vivimos la interculturalidad, no solamente en nuestra relación con los pueblos originarios, sino porque este es un territorio donde siempre hay mucha población migrante, incluso por la zona franca. Entonces nosotros entendemos ese concepto quizá con más facilidad que alguien de la zona centro, que quizá no ha salido mucho de esta zona centro. Y como último, la regla de la inalienabilidad. Y esto tiene que ver con esta transferencia de la titularidad, no es permitida, como nosotros conversábamos en Chile, entre un comprador que la desea y un vendedor dispuesto a pagarla. Es decir, yo no permito que este dueño de una cosa particular pueda libremente transarla, libremente venderla, libremente entregarla a un tercero. ¿Y por qué existe esta regla? Porque yo no solamente estoy protegiendo la titularidad de esta persona sobre este bien inmueble, para que sea más simple, un bien inmueble, sobre este bien inmueble, sino que lo que estoy garantizando es otro tipo de valor que se encuentra detrás de esto. Y aquí puedo dar como ejemplo de esto, porque también no puedo ir a pueblos originarios, quizá conocen o no, pero Chile, la ley indígena, reconoce la propiedad indígena, e incluso CONADI, que si bien es una corporación del Estado de Chile, es una corporación que maneja muchísimo dinero, y una de las unidades más potentes dentro de CONADI es la unidad de tierras y aguas, y esta unidad lo que hace, dentro de otras muchas funciones, es entregar dinero a las comunidades indígenas para que recuperen sus territorios ancestrales, para que recuperen sus derechos de agua, etcétera. Les da dinero para que lo puedan comprar. Ahora, cuando ellos adjudican estos fondos, lo mismo ocurre con otros fondos, pero para dar este ejemplo en particular, ellos no pueden vender ese territorio después a un tercero, salvo que ese tercero sea parte de su misma comunidad indígena, de su mismo pueblo originario. Es decir, si yo soy parte del pueblo indígena Aymara, me adjudico este fondo del Fondo de Tierras y Aguas de la CONADI para comprar un territorio que yo ancestralmente discutía como propio. No puedo, después de que yo lo compré, vendérselo a un tercero, vendérmelo a mí, o vendérselo a Scarlett, o vendérselo a Branco. Solo podría venderlo, porque lo dice específicamente en el dinero que me entrega la CONADI, si es un miembro de mi misma comunidad indígena, porque el valor que se está protegiendo ahí no es solamente la titularidad que yo ejerzo sobre ese derecho de propiedad, sino el valor que está detrás de eso. Por ejemplo, la protección de territorios ancestrales de los pueblos originarios. Es decir, ok, usted es libre de venderlo, porque vivimos en un sistema liberal, pero tiene que venderlo a alguien de su propia comunidad. ¿Por qué? Porque si bien estamos en un sistema liberal, usted está o recibió este dinero en virtud de este principio de la protección del territorio ancestral del pueblo aymara, entonces no lo podría vender a un tercero. Esa es como una protección. Otro caso donde yo soy titular de un derecho de dominio, pero no puedo venderlo a un tercero, es aquellas ventas donde yo no solamente me afecto como a mí, sino que puedo afectar, o aquella afectación que yo hago a mi persona,
no es válida para el derecho. El ejemplo típico, venta de órganos. Es decir, que yo diga, bueno, yo soy libre, este es mi cuerpo, si quiero yo vendo mi brazo. No, el derecho tampoco me autoriza, o el sistema tampoco me autoriza, a pesar que desde un punto de vista liberal, yo sería libre de hacerlo, de donar todo mi brazo. ¿Se entiende la idea, no? No, o cualquier órgano, ¿no? Vital. Y salvo aquella donación voluntaria que yo pueda hacer de algún órgano que me implique que yo fallezca con esa entrega que yo pueda realizar. Y en el caso de la trata de personas, ¿no? Que es un delito, tampoco yo podría decir, bueno, es que es un negocio válido y por tanto yo puedo realizar trata de personas porque yo libremente escojo esta opción. No, porque en cuanto a la consagración de los derechos fundamentales y esenciales, los derechos humanos de las personas, yo no puedo realizar esta trata de personas, que en el pasado, cuando hablamos desde la esclavitud, sí se discutió y había mucha gente que discutía de que tenían el derecho de hacer esta trata de personas, esta trata de esclavos, de venderlos como si fueran una cosa. Entonces, hoy en día eso es una discusión que se encuentra superada, pero lo doy como un ejemplo para que se entienda por qué en algunos casos el derecho restringe el ejercicio que yo hago sobre este derecho de dominio que ejerzo sobre una cosa en particular, lo hace en virtud de todos estos principios. Y lo siguiente que nosotros tenemos que estudiar es cómo se encuentra regulada la protección de la propiedad en Chile. Eso es algo que ustedes ya conocen, es algo que estudiaron en Derecho Civil. Saben también que la propiedad en Chile es sumamente fundamental, se encuentra regulada en el artículo 19, número 24 de la Constitución, y ese artículo es un artículo que realmente, con todas las modificaciones que ha ido teniendo la Constitución, es cada vez más extenso, incluyendo todo tipo de conceptos de propiedad, incluso la propiedad que se tiene sobre los derechos reales, la propiedad que tengo sobre el agua, la propiedad minera, etcétera. Es decir, todo tipo de propiedades que nosotros hemos ido pensando. Entonces, salvo el concepto de propiedad comunitaria o de propiedad indígena, que no se ha incorporado todavía en este artículo 19, número 24, que lo más probable es que sí se incorpore en esta nueva Constitución, y la razón por la cual en lo particular creo yo que no se ha incorporado es porque el concepto de la cosmovisión indígena y de la propiedad indígena comunitaria pugna con el concepto de la forma en que nosotros tenemos regulado el derecho al agua, el derecho al territorio dentro de la Constitución y dentro de nuestro marco occidental del derecho privado nacional. Es por eso que no lo hemos consagrado y probablemente ahora, cuando los constituyentes logran decidir, porque ahora, antes de que empezáramos la clase, estuve mirando y justo empezó la nueva votación, esperemos que ahora decidan la presidencia, a pesar que creo que ahora hay nuevos candidatos. Entonces, espero que hoy día no estén nuevamente hasta las 4 de la mañana definiendo eso, porque todavía tienen que definir el vicepresidente, pero una vez que hayan terminado eso, tendrían que empezar a trabajar abiertamente sobre los artículos, y probablemente la propiedad va a ser una de las primeras cosas que se van a discutir. Y va a ser una discusión importante dentro del proceso constituyente, sobre todo entendiendo, no olvidar que ahora empieza el presidente electo en marzo, cambian todas las autoridades de gobierno, y este año, a finales de año, nosotros debiéramos tener un nuevo texto de la Constitución, y viene un proceso donde nosotros vamos a tener que votar obligatoriamente si estamos de acuerdo o no con el nuevo texto. Entonces, en principio, ustedes entienden este concepto de la propiedad, saben cómo está regulada la Constitución, y saben también cómo está regulado en el derecho civil, e incluso, antes de terminar, recordar también que la propiedad, incluso en el marco que nosotros tenemos del 19, número 24 de la Constitución y en nuestro derecho, a pesar de que es un concepto absolutamente liberal, nosotros también tenemos este concepto de la función social de la propiedad. Entonces ahí también podemos ver alguna limitación donde el ejercicio que yo hago de la propiedad también debiera tener alguna, incluso en nuestro sistema actual, alguna orientación o preocupación por el bienestar social y no exclusivamente por el bienestar del titular de ese derecho de propiedad en particular. ¿Por qué digo esta? Porque puede sonar como un poquito chocante lo que digo. Piensen en el caso de los titulares de los derechos de agua. Y lo digo desde lo que analizo yo en el norte de Chile. ¿Por qué digo de los titulares de derechos de agua? Porque como se habla de un verdadero mercado de aguas en el norte de Chile, y como prácticamente los derechos de agua se consideran como acciones, y lo que a veces realizan es que acaparan el agua para subir el costo y el valor de esta, para poder cobrar más caro por los usos de agua. Entonces, cuando nosotros hablamos del agua en el desierto más árido del mundo, entonces hablamos ya de una situación donde el ejercicio que yo puedo realizar de un derecho de dominio, que se encuentra protegido por el derecho de propiedad y por todo el sistema que nosotros hemos conversado, hay un valor superior que es el bienestar común de todas las personas que requieren tener acceso al agua, un valor
accesible, ¿no? Y que no sea manipulado por quienes tienen derechos de agua. Ya, ¿les queda todo claro dentro de lo que hemos revisado? Sí, profe. Sí. Ya, entonces un gusto verles porque esta es la última clase que tenemos, como le decía a Branco, porque esta es la última semana de clases. Les voy a subir un apunte que hizo una compañera. Ustedes ya todos terminaron, yo ya cerré el semestre de análisis económico del derecho, ustedes son el único curso que no quedó para examen, ningún alumno, así que felicitaciones por eso. Y les voy a subir un apunte, si es que a alguno le interesa conocer o ahondar algún punto que no hayamos visto, le haya quedado duda, un apunte que hizo una compañera, creo que 2 ciclos anteriores, con todo lo que nosotros estudiábamos en clase, por si lo quieren revisar o quieren complementar alguna idea. Y bueno, y siempre me pueden preguntar y creo que no los voy a ver porque creo que egresan, así que un gusto haberlos tenido como estudiantes. Creo que a muchos de ustedes no los conocía en aula, así que en especial la mención civil los felicito porque son excelentes estudiantes y me sentí muy agradada de hacerles clases este semestre. Así que nos vemos, ojalá no esté ejerciendo por ahí o no se olviden de estudiar para el grado durante este año. Chao, un gusto ver. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Chao, Chao. profe. Muchas gracias, Chao. profesora. Chao. Chao.